¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática que hemos titulado Hablemos de diabetes. Es un tema pues súper importante porque hoy creo que todo el mundo que está conectado conoce a alguien que desafortunadamente tiene esta condición. Y hoy hemos traído a una persona que pues bueno, es un excelente médico, es cirujano, es el doctor Daniel Díaz. Él está certificado por el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, certificado por el Centro Internacional de Salud La Pradera del Polo Científico Oeste de La Habana. Es egresado de la Universidad La Salle, es bariatra clínico, especialista en obesidad y referente en manejo de inflamación celular y microbiota también. Tiene muchos reconocimientos, Daniel, pero además ha publicado artículos sobre inflamación crónica de bajo grado, uno de ellos en el 2009, sobre la relación de esta con la obesidad y la infección del virus de la influencia H1N1. Y en 2020 también publicó sobre la inflamación celular. Y además tiene un libro que se llama Obesidad 0%. Así es que, Daniel, primero que nada quiero darte las gracias por darnos tu tiempo y por estar en esta plática. Y pues bueno, adelante. Quiero que nos platiques, bueno, primero que nos saludes y luego que me digas qué es la diabetes, Daniel. Gracias por la invitación, Tania. Buenos días a todos. La verdad es que me siento honrado por estar aquí contigo y tener la oportunidad de este espacio para poder platicar de este tema que es tan importante, ¿no? Como es la diabetes y cómo lo trabajamos ya en la intimidad de la consulta. Así es, no, pues para nosotros es un gustazo porque además, como mencionábamos al principio, es un tema que le interesa a todo el mundo, sobre todo por cómo comemos, ¿no? O sea, todo mundo parece que estamos en riesgo de eventualmente poder llegar a esta condición o no. Entonces, quiero que nos platiques, Daniel, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que digo, hay diferentes tipos de diabetes. Habría que hablar de cada uno de ellos para definir en base a su causa o a su fisiopatología de cada una de ellas una definición en particular. A mí me gustaría platicarte, digo, de las tres más comunes que son la diabetes tipo uno, tipo 2 y la diabetes gestacional. Me gustaría platicarte de la más frecuente que vemos en consulta, ¿no? Que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 como tal podríamos definirla como una enfermedad crónico-degenerativa. Es crónica porque se lleva a lo largo de los años el desarrollo de estas alteraciones que van conllevando a que se genere la diabetes. Es degenerativa porque al paso de ese tiempo, pues obviamente, y ya con el diagnóstico de la diabetes, se van generando alteraciones y van generando daños a nivel de diferentes sistemas, órganos y tejidos, y está caracterizada básicamente pues por el aumento en los niveles de azúcar, por un déficit o una falta en la liberación de insulina por parte del páncreas que conlleva, dentro de otras cosas, al aumento en los niveles de azúcar y trastornos en lípidos y también temas relacionados con pérdida de masa muscular, etcétera. Es básicamente lo que es la diabetes. Ok, y entonces, para decírselo a la gente, ¿cuáles son los primeros síntomas o señales que una persona, antes de ir con un médico, debería de estar así como que haciéndole ruido y decir, es probable que yo tenga diabetes? Ok, bueno, me gustaría, ahorita voy a comentar el tema de lo de la diabetes, pero me gustaría hacer hincapié en que antes de la diabetes se presenta un cuadro que llamamos prediabetes o que finalmente la causa biológica es la resistencia a la insulina y vale la pena detectar cuando esto se presenta antes de que se desarrolle la diabetes los casos. La resistencia a la insulina como tal pudiera no manifestar ningún síntoma y pasar años en donde la persona, a menos que se tome un estudio de laboratorio, no se diagnostique el problema o pudiera tener síntomas como cansancio, agotamiento físico o la aparición de ciertas lesiones dermatológicas, unas que llamamos, aquella que llamamos acantosis nigricans, que son unas placas aterciopeladas que al tacto son suavecitas y se presentan normalmente en los pliegues, particularmente donde más la notamos es en el cuello y que en los niños, que es muy frecuente el desarrollo de este tipo de situaciones,
las mamás les dicen, oye, muchacho, no te estás lavando bien el cuello y que no es otra cosa sino una acantosis nigricans. Digo, evidentemente en adultos también se presentan, pero hay pacientes que tenemos que tienen niveles muy altos de insulina, que están fuera de rangos de insulina, que ya están manifestando este cuadro de resistencia a la insulina y no tienen ningún dato clínico. A lo mejor incluso el cansancio lo han hecho parte de su vida, lo han normalizado y esto evidentemente pues impide que el paciente a veces acuda al médico. Entonces un estudio de laboratorio es definitivamente indicativo porque puede no presentar ningún síntoma. Ahora, en el caso específicamente de la diabetes, pues es lo mismo. La diabetes puede ya estar desarrollándose, es decir, ya puede haber un daño de más de un 50%, entre un 50 y un 70% de la función pancreática y no manifestar ningún síntoma, ¿no? Esto antes, hace 30 años, era muy común porque las personas no se realizaban estudios de laboratorio, no acudían al médico para cuidar su salud o incluso a veces para temas de bajar de peso, no se les pedían estudios ni nada. Y entonces esto pasaba desapercibido. Había personas que no les gustaba ir al médico y no iban a menos que se sintieran mal. Y esto era lo que generaba los síntomas que son como los típicos de la diabetes, que afortunadamente hoy cada vez los vemos menos, que son las 5 Ps, ¿no? Que es, digo, los voy a mencionar y ahorita los voy a explicar, que es la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. La polidipsia, pues es que están tomando mucha agua las personas. La polifagia, pues es que están comiendo mucho, tienen mucha hambre. La poliuria es que se la pasan yendo a orinar y la pérdida de peso. Entonces, cuando tenemos una persona que empieza con estos síntomas es porque ya está completamente descompensada, ya tiene un rato presentando diabetes, nunca se había enterado que tenía diabetes y cuando llega a urgencias con estos síntomas o los llevan al médico, los pacientes, los familiares con estos síntomas, es porque está completamente descompensado. Afortunadamente, hoy día no lo vemos. Y dentro de esta respuesta me gustaría mencionar, en México, y estos datos, los últimos datos del INEGI, el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso, una tercera parte tiene obesidad. De estos, 22%, aproximadamente 22%, tienen prediabetes que se conozca y un 18% tienen diabetes que se conozcan. Es decir, en este momento, mientras estamos platicando, muchas personas tienen y están cursando con un problema de prediabetes y con un problema de diabetes y no lo saben, No lo porque saben. evidentemente no tenemos los datos, ¿no? Ok. Ahora, Daniel, tú nos comentas que, bueno, que hay estos síntomas que sí pueden ser visibles, pero que no todo el mundo va a tener esa sintomatología y que por eso una persona debería de estar, pues no sé, a lo mejor una vez al año yendo a hacerse unos estudios completos, ¿no? Justo. Ok, y mira, también hay preguntas que nos mandan por acá y nos dicen, ¿qué factores de riesgo influyen más en el desarrollo de la diabetes tipo 2? Pero a lo mejor antes de eso tú mencionabas la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Ah? ¿Les puedes explicar qué es eso? Claro. La resistencia a la insulina es una alteración que se da en el receptor. Voy a tratar de no usar palabras muy rimbombantes para explicarlo. Es una alteración que se da en el receptor de la insulina, que está en la membrana celular, en la membrana de todas las células del cuerpo. Y ese receptor, la función que tiene es recibir a la insulina y desencadena una serie de reacciones que permiten que se abra un portal literalmente en la membrana de las células, específicamente del músculo y del hígado, que son las que más nos interesan en este momento y que permita esto la entrada del azúcar al interior de la célula. Cuando se da la resistencia a la insulina, esto se da particularmente por unas proteínas que llamamos proteínas proinflamatorias, ¿sí? No voy a mencionar mucho los nombres, pero son proteínas que dañan nuestra célula, que dañan funciones celulares y que pueden cambiar incluso el funcionamiento del cuerpo. Cuando esas proteínas proinflamatorias llegan, dañan una parte que está dentro del receptor de la insulina y alteran por completo su funcionamiento y ya no hay un portal que permita el acceso del azúcar, de ese azúcar dentro de la célula. Y ahí es cuando empezamos con inicialmente un aumento en la producción por parte del páncreas de insulina,
nosotros lo detectamos con una elevación de la insulina en el cuerpo, antes incluso de que haya una elevación de azúcar. Y cuando llega a haber una descompensación, que normalmente pasa a lo largo de los años, ya la insulina producida no es suficiente, empieza a haber una elevación en los niveles de azúcar. Esa es una resistencia a la insulina pura y es reversible. Ok. ¿Cómo lo pueden revertir ahorita que estás mencionando eso? Ok, una de las principales formas de revertirlo es disminuyendo la producción de esas proteínas inflamatorias. Tengo por ahí unas imágenes que en un momento, si me permites compartirlas, me va a ayudar mucho para explicar esto. Pero la realidad es que todo parte de la producción de estas proteínas inflamatorias. Si nosotros disminuimos el estímulo de estas proteínas, de la producción o de la síntesis de estas proteínas inflamatorias, pues entonces no va a haber forma en la que este receptor de la insulina esté dañado y podamos tener una salud adecuada. Ok, qué interesante está eso. Ok, bueno. Mira, nos preguntan, ¿es posible prevenir la diabetes? ¿Qué hábitos marcan la diferencia, Daniel? Ok, sí, sí es posible prevenir la diabetes 100%, aún con una carga genética disponible, es posible prevenirla. ¿Qué hábitos marcan la diferencia? Son diferentes, ¿no? Yo creo que cuando se trabaja solo en yo les llamo herramientas, cuando solo se trabaja con una herramienta, normalmente los resultados no son óptimos, no son al 100%. Tenemos muchas herramientas, tenemos tanto el cambio en la alimentación, que obviamente una dieta balanceada, que no tenga un exceso en carbohidratos, particularmente carbohidratos simples y refinados, que no haya un exceso en el consumo de grasas saturadas, eh, que haya un mantenimiento adecuado de los niveles de grasa corporal, específicamente de la grasa visceral, que haya una actividad física, pero una actividad física combinada, no solamente cardio, sino también trabajar un poco con el tema de la resistencia muscular para tener una ganancia de músculo y esto nos permita que ese músculo, además de funcionar como una reserva energética de azúcar para todo ese, yo le llamo el cambio que sobró de cuando me comí un carbohidrato y ya hubo carbohidrato sobrando que no usó mi músculo, tenga dónde guardarse, ¿no? Y el músculo y el hígado son fuentes importantes de almacenamiento, que tengamos una adecuada capacidad para almacenar y además el músculo, un buen músculo, un músculo trabajado adecuadamente. No tenemos que estar como palomitas hipertrofiados musculosos, no, que simplemente tengamos un músculo que está presente, activo metabólicamente. También produce sustancias, hay unas sustancias que se llaman miocinas que ayudan a disminuir la inflamación celular, ¿no? Entonces, el tener una actividad física adecuada ayuda, el tener un adecuado sueño, el sueño, un buen sueño, dormir las horas adecuadas, no estar a las 3 de la mañana con el celular, digo, por lo menos de manera frecuente, a veces por trabajo no lo podemos hacer, pero de manera frecuente tener un buen sueño nos va a ayudar a tener buenos niveles de leptina, nos va a ayudar a tener buenos niveles de serotonina, de melanocortina y de cortisol, que son neurotransmisores muy importantes en temas de inflamación celular, en temas de apetito, en temas de búsqueda de consumir cosas dulces. El tener una buena microbiota, para mí la microbiota es esencial, o sea, es como hoy día, hoy 2025, no pensar en microbiota cuando uno habla de enfermedades y más enfermedades que se relacionan a situaciones de inflamación celular o de inflamación crónica de bajo grado, es no trabajar con el problema. La microbiota ayuda a muchísimas situaciones. La producción de estos ácidos grasos de cadena corta son esenciales en temas de inflamación celular. Digo, amén de todas las situaciones que pueden en un momento dado generar el que la membrana, estas células del intestino se abran y aumente lo que llamamos permeabilidad celular o provoque una permeabilidad a nivel intestinal, provocan el paso de muchos elementos desde lipopolisacáridos provenientes de bacterias, de toxinas, de proteínas que no deben estar ahí, van a fomentar el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, la microbiota hoy día, hoy 2025, si no se trabaja con ella, si no se busca tener una eubiosis, que es lo opuesto a la disbiosis, prácticamente no vamos a estar haciendo gran cosa con nuestros pacientes.
O sea, y cuando hablas de la microbiota es, o sea, meterle los nutrientes adecuados para que la Claro. microbiota, Daniel, es lo que antes le llamábamos flora intestinal, que eso todo el mundo sí lo conocía. Sí, la microbiota está, digo, tenemos, no me quiero meter mucho en esos temas. Microbiota tenemos en todo el cuerpo. Esta idea de que teníamos un organismo completamente estéril, hoy estamos descubriendo que no hay bacterias en muchas partes en donde no nos lo imaginábamos. Pero cuando hablamos de microbiota, me refiero a este tipo de microbiota, me refiero exclusivamente a la intestinal. La Ya. microbiota intestinal está formada básicamente por virus, por bacterias, por hongos y por arqueas. Las bacterias ocupan más o menos el 93% de la microbiota y son las que más nos interesan porque tienen funciones muy importantes, incluso hasta en producción, no solo en temas relacionados con el tema de la resistencia a la insulina, sino también muchas de ellas producen neurotransmisores, GABA, dopamina, serotonina, etcétera, ¿no? Entonces sí, ese es lo que antes llamábamos flora intestinal y que decían, la flora intestinal, no, hoy llamada microbiota es fuente de muchas cosas. Hoy conocemos, yo creo que la punta del iceberg, porque vienen años muy interesantes en descubrir más cosas sobre estas bacterias que viven ahí, que son grandes aliados de nuestra salud en muchos aspectos. Buenísimo. Entonces, Ujú. bueno, ya nos hablaste que hay que cuidar la alimentación, que el ejercicio también es una parte importante, el sueño, ¿no? Es Y correcto. nos preguntan, ¿qué recomendaciones prácticas darías para alguien que ya tiene antecedentes familiares de diabetes, pero que aún él no sabe o no le han diagnosticado diabetes, pero tiene un historial familiar con mucha diabetes por ahí? Ok. El historial familiar, y quiero traducirlo así, cuando es un familiar el que tiene diabetes, la carga genética, cuando hablo de familiar me refiero a papá o mamá. Sí. Hay un 40% de que la persona tenga los genes que predisponen para el desarrollo de diabetes. Cuando son los dos familiares, este dato aumenta a un 70%. Es decir, hay 70% de que tengamos ese gen que codifica para la diabetes. Ahora, hay una cosa que se llama epigenética, que es la influencia del medio ambiente en nuestro entorno genético. Los genes solitos no se encienden. Normalmente requerimos una influencia de nuestro medio ambiente para activarlos o para encenderlos. Entonces, el hecho de que tengamos incluso ambos papás y que tengamos nosotros la carga genética y que nos hagan un estudio genómico y que identifiquen que tenemos la carga ya en nuestros genes para desarrollar el problema, si nosotros tenemos un adecuado peso, y cuando hablo de peso siempre me voy a referir a grasa corporal, si nosotros tenemos niveles adecuados de grasa corporal, practicamos ejercicio, llevamos una alimentación saludable y cuidamos como la niña de nuestros ojos a nuestra microbiota y tenemos un buen sueño, un adecuado y sueño de calidad, no deberíamos de tener ningún problema ni preocuparnos por este ni por otros problemas relacionados con esto. Ok. Y ahora, Mm, platícanos. Perdón, Sí. perdón, y me gustaría hacer la acotación. Podría no haber carga genética, podríamos no tener historial genético y aún así nosotros solitos poner la mesa y desarrollar diabetes. ¿Cómo? Aumentando de peso, teniendo grasa corporal en exceso, manejando estrés, manejando una mala microbiota, no haciendo ejercicio, perdón, aun cuando no haya carga genética lo vamos a desarrollar Por tarde o temprano. supuesto. Y que nosotros seamos esos pioneros en esa, ¿no? Para nuestras Cambio generaciones. genético. Exactamente. Así es. Exacto, qué importante es. Ok. ¿Qué indicadores, Daniel, debe vigilar las personas diagnosticadas? Glucosa, presión, peso, ya lo mencionaste. O sea, indicadores que la gente diga, esto yo tengo que estar al pendiente para ver si estoy en vías o no de desarrollar diabetes. Bueno, tomando en cuenta lo que mencionaba hace rato sobre el tema de lo difícil que puede llegar a ser el diagnóstico a veces clínico sin un estudio, un indicador importante sería, bueno, si me siento cansado y tengo, me empezó a salir por ahí una manchita en el cuello, siempre acudir con el médico para confirmar que pudiera tratarse de una situación, ya sea de resistencia a la insulina o ya de una diabetes. Específicamente hablando de laboratorios, una persona sana después de los 40 años, por recomendación sana, me refiero que tenga un buen peso, que practique ejercicio, todo. Yo creo que sería
óptimo que se tomara por lo menos una química sanguínea de 35 elementos para ir valorando ahí cómo se encuentra. Una persona que tiene antecedentes, no sabe que tiene prediabetes, no sabe que tiene diabetes, pero que tiene antecedentes familiares y además tiene un sobrepeso y además lleva una mala alimentación, vive estresado. Menciono el estrés porque el estrés eleva cortisol y afecta varias cosas relacionadas tanto con el azúcar como microbiota. Eh, em, Vive estresado, no duerme bien, etcétera. El indicador más importante sería una química sanguínea y a lo mejor ya cuando casi se está sospechando el problema, una insulina, ¿no? Para ver cómo están los niveles de insulina, porque a veces el azúcar puede estar bien y no dar datos. Igual a veces pudiera tener una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un estudio que pedimos para evaluar cómo ha sido el control de azúcar de los últimos 3 meses, que también es criterio diagnóstico para resistencia a la insulina y para diabetes, pero podría no estar alterada el azúcar, solamente está elevada en sus etapas iniciales la insulina. Entonces, son datos para poder sospechar o empezar a pensar en un tema de resistencia a la insulina. Y diabetes, ya cuando se tiene el diagnóstico de resistencia a la insulina, sí o sí se tiene que buscar modificar factores de riesgo, los factores de riesgo modificables, ¿no? O sea, si se tiene sobrepeso, bajar de peso, llevar una vida más saludable en alimentación, actividad física y monitorear cada año estos resultados y ver que si teníamos problemas con insulina o teníamos ya problemas con azúcar, con niveles de azúcar, de triglicéridos, o sea, ya hablando ya de un síndrome metabólico en donde está presente no solo la resistencia a la insulina, sino ya también hay elevación de la presión arterial, ya tenemos un perímetro abdominal en los hombres mayor de 102 centímetros, las mujeres mayor de 88 centímetros. Traemos el colesterol que le llamamos bueno, HDL bajo, ¿no? En el caso de las mujeres por debajo de 50, en el caso de los hombres por debajo de 40, triglicéridos arriba de 150. Bueno, ya son otras historias, ya la manifestación que estamos teniendo ya es mayor y hay que estar vigilando que todo eso cambie, ¿no? Como pues modificando los factores los más generales, ¿no? Que es cambiando nuestro estilo de vida y buscando llevar una vida más saludable. Claro, una pregunta que nos hacían, Daniel, era que qué tan importante tú como médico era que reeduques a los pacientes para que tengan un buen control de la enfermedad, porque también hemos visto a mucha gente, como mencionábamos al principio, creo que todos conocemos a alguien que tiene diabetes, ¿no? Pero desafortunadamente muchas personas van, el médico les dice, si tienes diabetes, les dan sus medicamentos y piensan que así ya, que ya estuvo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? O sea, como para reeducar a los pacientes. Eh, Digo, tomando esta pregunta que me haces, yo siempre lo digo, un paciente educado es un aliado en su tratamiento. Un paciente que no está educado, que como médicos no le informamos la realidad de cuál es el problema, si no asumimos ese papel de guías, ¿no? A lo largo de su tratamiento, eh, vamos a estar jalando si fuera una cuerda, vamos a estar jalando en direcciones opuestas, porque el paciente no va a seguir indicaciones probablemente porque no sabe exactamente por qué le estamos indicando que deje de comer ciertas cosas, ¿no? Si nosotros le avisamos, ves que mira, si comes esto, va a pasar esto, el paciente es más consciente, ya depende dentro de ese estado de conciencia que decida seguir las recomendaciones, pero que no haya negación, ¿verdad? Pero sí es importante que el paciente sepa el por qué. De repente uno escucha muchas historias en donde es que me dijeron que tomara esto y le explicaron para qué. No, nada, me dijeron que me lo tomara. Exacto. Complicado. A veces es importante explicarles a los pacientes el por qué. No irnos a niveles así biomoleculares, pero sí genéricamente decir es que esto va a ayudar para esto y es importante por esto y también tienes que trabajar en esto. Eso no lo puedo yo recetar, no lo puedo indicar en la farmacia, o sea, no puedo pedirte que vayas y compres 10 sentadillas y 5 kilómetros caminando. Eso no te lo venden, eso lo tienes que hacer tú, pero te aviso por qué es importante que lo hagas y qué mejoría vas a tener en eso. Considero que eso es fundamental, que los médicos volvamos a asumir este papel de no
interpretadores de laboratorio y de recetadores de medicamentos, sino de educadores y de tener ese acompañamiento con nuestros pacientes como debiera ser. Ujú. Sí, porque además es importante, siento que una persona que tiene un diagnóstico, lo primero que puede, no sé, sentir es como un aislamiento, como soledad y que tengas a un médico que te acompañe, creo que es sumamente importante, ¿no? Nos Es pregunta, correcto. Dani, ¿cómo afecta la diabetes a la calidad de vida del paciente y a su familia? Ok. Bueno, un paciente bien controlado, eso es súper importante. Un paciente bien controlado que toma sus medicamentos, que lleva una buena alimentación, que si tenía sobrepeso ya bajó de peso, que practica su actividad física, trata de dormir bien, cuida su microbiota, realmente va a tener una calidad de vida óptima, va a tener una vida plena, ¿no? Cuidando en la medida que sea posible todo tipo de complicación y llevando una alimentación respetable, no va a tener ningún problema o prácticamente no va a tener ningún problema. Familiarmente, pues obviamente existe la responsabilidad de los familiares y el compromiso de que su familiar esté bien y cuidando estos aspectos no va a haber mayor tema más que este sentimiento de compromiso con el familiar. Cuando esto no sucede, cuando el paciente no lleva una buena alimentación, cuando el paciente no tiene un buen control de su peso corporal, cuando hay un exceso de grasa, cuando hay un descuidado completo de la microbiota, no hay un buen sueño, etcétera. Cuando todo está descompensado y empieza a haber complicaciones, muchas complicaciones, tanto a nivel vascular como a nivel de nervios periféricos, las neuropatías, empiezan a haber evidentemente mayores problemas, mayores gastos y los costos no solo se traducen en cuestión de dinero, sino se traducen también en cuestión emocional, ¿no? El paciente, pues evidentemente al sentirse enfermo y al ver las complicaciones que está teniendo y ver las consecuencias que puede llegar a tener a mediano y a largo plazo, empieza a manejar ansiedad y empieza a manejar también depresión. A veces hay negación y dicen, si ya de algo me he de morir, ¿no? Y voy a ponerme a comer de todo, finalmente el panorama, bueno, si ya estaba mal, se pone peor todavía. Entonces, la angustia que puede llegar a vivir la familia al ver este tipo de situaciones, evidentemente, digo, no es comparable, yo creo que al costo económico, ¿no? El tener a familiares preocupados por el familiar que se está deteriorando y no saber cómo ayudarlo, creo que es tal vez lo más preocupante. Y es algo que finalmente tiene una solución o que tiene un revés. Claro, porque digo, también creo que muchas personas nos ha tocado que diagnostican a alguien con diabetes y sienten que en ese momento la vida se les acaba, ¿no? Y se vuelve un drama cuando hoy sabemos que si tienen ciertos cambios, que si los reeduca el médico, que si tienen un buen tratamiento, su vida puede ser muy, muy buena. O sea, que Es pueden tener correcto, una buena calidad de vida. 100%. Por ahí tenemos un par de preguntitas en el chat. No sé si las quieras responder ahorita o al final, que nos dice Eva Castillo, buenos días, ¿qué opina de los omegas en los diabéticos? ¿Qué opino de los omegas en los diabéticos? Aquí sigue la pregunta. Ok, yo no visualizo hoy, 2025, a un paciente con diagnóstico de diabetes sin omega 3, pero dosis altas de omega 3. No, no es viable. ¿Por qué? Porque una cosa es la diabetes como tal, per se, la afectación en el funcionamiento del páncreas, donde ya hay un deterioro mayor del 50-70% del páncreas. Eso es una cosa. Y otra muy diferente, el proceso inflamatorio que puede estar viviendo muy probablemente, sí, que está deteriorando la sensibilidad de la insulina a nivel periférico, que es otra cosa completamente diferente. Una cosa es diabetes y otra cosa es resistencia a la insulina. Omega 3 a nivel de resistencia a la insulina es fundamental, es un pilar, considero yo, por los efectos que tiene. Y ahorita, si me lo permiten, me gustaría comentarles un caso. Claro que sí. ¿Qué mitos o creencias erróneas son los más comunes respecto a la diabetes y que deberíamos aclarar? Mm, los más comunes.
Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, si mis papás tienen diabetes, yo voy a tener diabetes, no, ya sabemos que no. O sea, si yo tengo un buen estilo de vida, si yo tengo un adecuado peso, una adecuada alimentación, epigenéticamente no voy a tener mayor problema si no activo esos genes que pudiera tenerlos. Tengo un 70% si los dos papás tienen, papá y mamá tiene diabetes, pero vamos, a lo mejor estoy en ese 30% y ni siquiera tengo problema. Realmente mi estilo de vida va a ser el determinante. Entonces, ese es uno de los mitos. Otro típico es la diabetes da por comer dulces, ¿no? Realmente no necesariamente, digo, también da por comer en exceso de dulces. La diabetes se genera por tener un aumento, particularmente un aumento de grasa corporal, o es una de las causas más importantes. Y puede ser no necesariamente por comer dulce, a lo mejor no me gustan los dulces, pero me como un kilo de tortillas todos los días y eso me genera ganar grasa corporal y por ahí va a venir el problema. Y otro, ¿cuál sería? La diabetes se cura, ¿no? La diabetes no se cura, se puede controlar. Existe un término que se llama por ahí remisión de diabetes, en donde cuando después de 6 meses tenemos al paciente perfectamente controlado sin ningún medicamento, se puede hablar de remisión. Esto sucede realmente en casos muy particulares, cuando la diabetes es de reciente inicio, cuando todavía tenemos ahí un margen de funcionamiento del páncreas y no se está curando, está remitida. Si ese paciente camina en falso, es como ir caminando en una cuerda floja. Si camina, da un paso en falso, pum, otra vez se vuelven a subir los niveles. Entonces no hay cura como tal, hay un manejo, hay un adecuado control. Y yo creo que serían tal vez los más comunes que he escuchado dentro de los mitos. Sí. Pero si una persona a lo mejor puede entrar en ese estado de remisión, que, Ujú. que a manera de síntomas podría ser como si estuviera curado, ¿no? Y que si vuelve no sé, o sea, si vuelve a descuidarse en su alimentación, si no hace ejercicio, si no duerme bien, etcétera, que entonces o sea, la condición le regrese, ¿no? Aunque no esté totalmente erradicado de su sistema, pues. Es correcto, sí, porque el daño, si bien hay artículos y hay publicaciones que hablan que las células beta donde se produce la insulina que está en el páncreas son fácilmente renovables, ¿sí? Hoy día no se puede hablar de una cura como tal, ¿no? O sea, se puede hablar de remisiones, pero siempre tener mucho cuidado en esta parte de la lingüística de hablar de cura y remisión en donde se puede tener un paciente perfectamente bien controlado cuando está de recién inicio con cambios, pero nunca dejarlo de vigilar ni decir, ya se me quitó el problema, voy a volver a mi mal estilo de vida. Mala decisión, mala decisión. De acuerdo. Nos pregunta Ney Guzmán, ¿mito o realidad? ¿La diabetes se genera por una impresión fuerte? Mm, no, la diabetes se puede en momento, puede ser, esa impresión fuerte puede ser el momento de la descompensación de una diabetes que ya existía y que en el momento en el que la persona se siente mal la llevan al hospital o la llevan al médico, le toman estudios y, oiga, es que usted tiene diabetes, tiene, no sé, 300 de glucosa. Es que tuvo un susto. No, el susto fue el detonante para hacer el diagnóstico y lo descompensó. De hecho, el susto puede ser como ese empujoncito para terminar con lo que le llamamos la luna de miel, ¿no? De la diabetes, en todo está medianamente agarrado con hilitos, con pincitas, con alfileres, pero este tipo de situaciones pueden desencadenar síntomas. Buenísimo. Ok, Ujú. Daniel, comentábamos unos minutos antes de la entrevista que tenías un caso que querías presentar. Sí, es un caso que, digo, dentro de los manejos actuales que se manejan en diabetes, que evidentemente todos tienen un porqué, ¿no? Todo hasta el día de hoy se ha enfocado mucho y en gran parte en controlar los niveles de azúcar en el paciente, porque evidentemente el exceso de azúcar y el exceso de grasas libres forman lo que nosotros llamamos la glucolipotoxicidad, que eso le hace mucho daño al páncreas y es lo que va deteriorando el funcionamiento del páncreas. Entonces, por eso el reducir los niveles de lípidos, el reducir los niveles de azúcar nos ayudan a evitar la progresión. Sin embargo,
si bien estos criterios que hoy se manejan hasta el 2024, la Asociación Americana de Diabetes marca que debemos de usar, por ejemplo, en un paciente ya con diabetes, un glucosúrico, un inhibidor de SGLT2 o los análogos del receptor de la GLP-1, que son los que están muy de moda ahorita por el tema del peso corporal y todo esto, porque en realidad bueno, mi enfoque siempre es más enfocado o más focalizado al manejo de la diabetes, que igual son medicamentos excelentes que ayudan mucho a mejorar la producción de la insulina, a regular esta producción de insulina, a disminuir la producción de glucagón, que el papel del glucagón es estar sacando azúcar a la célula. A pesar de estar trabajando eso, a veces los pacientes no mejoran. Me gustaría compartirles un caso de un paciente Claro. que tuve hace unos meses. Bueno, tengo todavía, estamos trabajando eh, y particularmente este caso es un caso interesante porque es un paciente que ya estaba con medicación, ¿sí? Él tiene ya déjeme comparto, perdón. Ahí está, perdón. Que ya tiene un manejo con insulina, está usando, o cuando llega conmigo está usando Soliqua, que trae insulina y trae un GLP-1, que es la lixisenatida. Entonces ya está trabajando por ese lado y está usando metformina, que es un manejo, a mi forma de verlo, excelente y bien indicado, porque no le podían controlar sus niveles de azúcar y por eso se empezó a manejar incluso con la insulina. Y cuando llega conmigo, me presenta, él llega conmigo en finales de abril, principios de mayo. Él llega con un resultado del laboratorio en donde presentaba 159 de glucosa, 159 miligramos sobre decilitro, completamente descompensado. Su colesterol bueno, el HDL, estaba muy bajo y los triglicéridos estaban prácticamente más del doble. Él tiene una proteína que nosotros usamos mucho que se llama proteína C reactiva ultrasensible. Es una proteína que es un indicador de inflamación en el cuerpo. A mí me gusta usarla mucho como un indicador de inflamación celular. Estaba elevada, no tanto como otros casos, pero estaba elevada. Y el punto que para mí fue muy significativo y entendí el por qué me lo estaban refiriendo, una hemoglobina glicosilada de 9.4, cuando lo normal es que esté por debajo de 5.6%. Tenemos que indicar que de 5.7 a 6.4 es resistencia a la insulina y a partir de 6.5 consideramos diabetes. Él tenía 9.4 con una glucosa estimada de 223, o sea, un descontrol completo. Eh, Cuando realizamos también el InBody en consulta, nos damos cuenta que sí tiene un exceso en grasa, pero tampoco el exceso de grasa es tan aparatoso como para el dato que él está presentando. Y en el tema del peso corporal, pues tampoco tenía un peso, si bien estaba elevado, no era un peso que nos generara un conflicto como pensar en un paciente que pesara 180 kilos, no era algo que consideráramos como decisivo para el problema que estaba presentando. ¿Cuál es la sospecha y la forma en la que empezamos a abordar el caso? Bueno, que el paciente evidentemente por la diabetes, por el desorden que tiene, por la mala alimentación, etcétera, pues tiene una disbiosis. Tiene todo alterado para en un momento dado favorecer un aumento en la permeabilidad y que esto genere una respuesta inflamatoria en el cuerpo, ¿no? Eh, a nivel celular, me gustaría platicar un poco de esto. Voy a hacerlo de verdad de la manera más amistosa posible para poder transmitir cómo funciona lo que hicimos. Está La excelente. membrana de nuestra, mande usted, Está excelente. la membrana de nuestras células tiene siempre algo que yo les digo a los pacientes, puertas y timbres. Es la forma en la que interactúa nuestra célula con el medio, ¿sí? Cómo se comunica el interior con el exterior. Estas puertas, ¿sí? Es por donde pasan las proteínas, algunos nutrientes, algunos electrolitos, entran y salen. Y los timbres es la forma en la que son receptores, en la que la célula se comunica con el exterior y recibe respuestas del exterior. Entonces, todo esto está empaquetado, por decirlo así, en algo que le llamamos balsas lipídicas. Esta balsa lipídica es esto que represento
con el color rosita de la membrana, están como compactadas en un paquetito ahí. Y eh, en las células, por ejemplo, de defensa que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? En esas células de defensa, en esas balsas lipídicas, en esos compactitos de la membrana, tenemos unos receptores. No voy a meterme mucho con el nombre, es un receptor que se llama el receptor tipo TOL 4. Ese receptor, ¿sí? Curiosamente, recibe ácidos grasos libres que hay circulando en la sangre, que pueden ser provenientes porque yo no cuidé mi alimentación y estoy comiendo muchas grasas, grasas malas, grasas saturadas. Estoy consumiendo un exceso de grasas y llegan y tocan el timbre. Ese timbre, que es el receptor que está representado en verde, lo tocan. Ahorita vamos a saber qué pasa cuando lo tocan. O también tengo un exceso de grasa corporal. No he cuidado mi alimentación y yo ya tengo un volumen importante en mi abdomen. Tengo esa cintura muy elevada, un exceso de grasa visceral, y esa grasa visceral libera ácidos grasos que también llegan y tocan el timbre. Y por otro lado, tenemos eso que dice LPS, son lipopolisacáridos. Alguna vez vimos o hemos visto estos dibujos de las bacterias, ¿no? Que tienen como pelitos. Esos pelitos son lipopolisacáridos, son típicos de las bacterias gram negativas. Entonces, cuando pasan por esa barrera intestinal, porque está aumentada la permeabilidad y pasan esas proteínas, esas bacterias, esos lipopolisacáridos, tocan también el timbre, también estimulan a este receptor. ¿Y qué es lo que pasa cuando estimulamos esto? Bueno, todos conocemos a algún programador en la familia, alguien que estudió computación y hace códigos, escribe códigos. Bueno, nuestra célula también tiene programadores, tiene alguien que está escribiendo código. En este caso es una enzima que se llama factor nuclear kappa beta. Olvídense del nombre, piensen en lo que hace. Esta enzima lo que hace es escribir código. Entonces, cuando tocan el timbre, las grasas que están sueltas en nuestra sangre y estas bacterias, cuando tocan el timbre, estimulan a y este lo que hace es escribir código. El código que escribe es código que termina en proteínas proinflamatorias, que termina en ciclooxigenasa, en proteínas que le llamamos quimioatrayentes, que le hablan a otras células de defensa, le dicen, vénganse para acá, estamos teniendo una fiesta aquí inflamatoria, vénganse a producir más proteínas inflamatorias. Entonces eso obviamente no es bueno. Si esto lo traducimos, respondiendo un poquito a la pregunta sobre el tema de la resistencia a la insulina, en una célula muscular llegan estas proteínas proinflamatorias, no importa el nombre, llegan las proteínas proinflamatorias y activan sus propios receptores. Y lo primero que hacen es golpear al receptor de la insulina por dentro y lo descomponen, ¿sí? Forman o producen lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina. Este es el inicio de la resistencia a la insulina y se pueden dar cuenta cómo se produjo porque tenemos un exceso de grasa y porque hay una disbiosis y están pasando estos pelitos de las bacterias que se llaman lipopolisacáridos al interior y están desencadenando una reacción que está elevando a las proteínas inflamatorias. Llegan y dañan al receptor de insulina. Pero si no fuera poco, por si no fuera poco, estas proteínas inflamatorias también estimulan al que está escribiendo código. Y entonces, pues, ¿qué creen que va a suceder? Escribe más código y produce más proteínas proinflamatorias a nivel del núcleo. Y esto condiciona que cuando van saliendo estas proteínas inflamatorias, ¿sí? Siguen estimulando a los receptores y sigue una cadena de eventos, un loop o una cadena sin fin que deteriora el funcionamiento de las células y condiciona lo que nosotros llamamos inflamación crónica de bajo grado, que es muy común en los pacientes con obesidad, que fue muy sonado con el tema de COVID y fue causa de las complicaciones de básicamente 3 grupos de pacientes diabéticos, hipertensos y pacientes con obesidad, que era lo que ayudaba a que terminaran, por ejemplo, en terapia intensiva con intubación, porque obviamente ya había, antes de que llegara el virus, ya había un proceso inflamatorio y cuando llegó el virus y desencadenó esta respuesta inflamatoria más agresiva, se ocasionó lo que llamamos metainflamación y deterioró todo, ¿no? Entonces, así de importante es esto. ¿Cuál es el manejo que dimos a este paciente? Bueno, primeramente tengo que cerrar la llave, tengo que disminuir el proceso inflamatorio que está entrando por esta disbiosis que estaba presentando. No tuve en un momento dado que tomar estudios, sabía que estaba teniendo una disbiosis por todos los antecedentes que tenía
trabajamos con simbióticos, trabajamos con prebióticos, particularmente con 8 fibras que nos ayudaban abiertamente a nutrir diferentes tipos de bacterias buenas, saludables, que estaban en el intestino y que nos ayudaban a regular a otras bacterias, y con polifenoles de aceite de oliva que ayudan mucho también fomentando el desarrollo y el crecimiento de estas bacterias buenas. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, disminuíamos la permeabilidad intestinal, disminuimos estos espacios y volvíamos a tener uniones estrechas, y esto condicionaba que hubiera una disminución a nivel de la inflamación celular. ¿Qué hacíamos con el omega? Respondiendo también un poquito a la pregunta que comentaban. Omega 3 para mí en un paciente con diabetes es esencial, particularmente por 3 razones, y me gustaría explicarlo. Cuando normalmente EPA y DHA, que son dos de los omega 3 más importantes que tenemos y que hay N cantidad de publicaciones que hablan sobre los beneficios que tienen, cuando entran en la membrana y empiezan ahí a convivir con los fosfolípidos, compiten, entran en una competencia, ¿sí? Con los omega 6, específicamente con el ácido araquidónico, y entonces cambian la estructura de esa membrana. Sale el ácido araquidónico y entran ellos, y eso aumenta la fluidez, aumenta la elasticidad, por decirlo así, disminuye la rigidez de la membrana. Y esto afecta directamente a estas balsas lipídicas, las cambia. Hay publicaciones que hablan que se fragmentan esas balsas lipídicas, y lo que hacen es que ya no hay esos receptores, esos timbres que llegaba a tocar la grasa y los pelitos de las bacterias, los lipopolisacáridos, disminuyen. Entonces ya no hay ese estímulo y por lo tanto ya no hay quien le toque el timbre al que escribe el código, y ya no hay producción de proteínas proinflamatorias. Por otro lado, omega 3, específicamente EPA y DHA, tienen sus propios receptores en estos paquetes. El nombre de los receptores no importa ahorita. Estos receptores van a estimular a una proteína, voy a mencionar el nombre porque me parece curioso, se llama beta-arrestina 2. Arrestina yo lo visualizo como que arresta a esta enzima, que además de que ya no hay quien la estimule, la bloquea, evita que se produzca, y entonces tampoco hay producción de proteínas inflamatorias, todo derivado del estímulo de EPA y DHA. Y por último, EPA y DHA son dos ácidos grasos que producen o sintetizan otros ácidos grasos, otros lípidos, que son las resolvinas, las protectinas y las maresinas. No se preocupen por los nombres, de verdad, los tengo que mencionar para darle sentido a lo que les explico, pero no es importante esto, sino lo que hacen. Además de que también disminuyen estas proteínas inflamatorias, algo muy importante, estimulan a las células de defensa que estaban ahí en la fiesta inflamatoria, produce y produce hormonas, produce proteínas inflamatorias, les dicen, váyanse a su casa. Y a otras les dicen, cómanse unas a otras, y hacen lo que le llamamos un cleaning, un aclaramiento celular. Y entonces disminuyen la cantidad de células que están produciendo proteínas inflamatorias, y esto ayuda a reducir el proceso inflamatorio. ¿Qué fue lo que obtuvimos más o menos de finales de abril, que llegó el paciente a mediados de junio, cuando checamos un resultado en laboratorio, que esa glucosa que estaba elevada mejoró, ¿sí? De 159 pasamos a 95. Los lípidos empezaron a aumentar, todavía no estamos por arriba del valor que deberíamos de estar, que son 40 en el caso de los hombres, está en 39, pero bueno, de 33.2 creo que ahí vamos en el caminito. Los triglicéridos bajaron, ya están debajo de 150. Con estos cambios, quiero recalcar, fue un cambio en alimentación, en estilo de vida y con este tipo de suplementación. La proteína C reactiva, si bien no estaba muy elevada, hubo un cambio, una mejoría, evidentemente por la respuesta inflamatoria que estábamos modificando. La hemoglobina glucosilada fue para mí lo más importante. No nos esperamos 3 meses a checarla, nos esperamos la mitad del tiempo, en mes y medio. No está donde debería estar, que es debajo de 5.6, pero creo que de 9.4 a 5.7%. El paciente se siente muchísimo mejor. Los niveles de glucosa evidentemente están en niveles óptimos. Y bueno, básicamente ese caso para mí es importante porque es un reflejo
de lo que estamos trabajando y del área en donde se está trabajando con este tipo de manejo, que es no solo enfocarnos a reducir los niveles de azúcar, sino trabajar exclusivamente también y no hacer menos al manejo de la inflamación celular. Ujú. Oye, pues la verdad es que el caso este está maravilloso, ¿no? Y que lo hayas documentado de esa manera también le da pues una percepción visual a las personas que nos ven y que nos escuchan mucho más clara. Así es que, pues muchas felicidades, sobre todo para tu paciente y para ti también que tienes un manejo tan integral con ellos. Y bueno, a lo largo de estas pláticas que nosotros hemos estado teniendo, sí, hemos tratado de buscar médicos o profesionistas en la salud que no solamente sean médicos que manejen los medicamentos tradicionales, sino que también sean, pues no sé, que sean como fans de la suplementación, porque hoy también sabemos que la suplementación juega un papel muy importante, ¿no? A mí me encanta que hables del omega 3 porque aquí también somos fan, ¿no? De todos los beneficios que puede tener el omega 3 en la salud de una persona. Y por ahí nos preguntaban de los prebióticos y algo mencionaste también. O sea, que tú manejas a tus pacientes, además de, pues, bueno, darles medicamentos, que manejas omega 3, que manejas prebióticos. Y por ahí tengo en el chat, eh, tengo por ahí, mira, Anet Miranda dice, una paciente diagnosticada con resistencia a la insulina le dijeron que debía de tomar metformina de por vida. Nunca le Ujú. diagnosticaron con diabetes. Su hemoglobina glicosilada fue de 5.4 cuando no tenía tratamiento. ¿Esto está bien en tu opinión? Eh, Ok, resistencia a la insulina con 5.4 de hemoglobina glicosilada, habría que verificar nada más por la hemoglobina glicosilada no cumple el criterio, pero habría que verificar cómo se encuentran los niveles de insulina y qué otros factores pudieran estar alterados para poder justificar el diagnóstico. Tomar metformina de por vida, definitivamente no, dado que no es una persona con diabetes. La metformina hay que tomarla con reservas. Es un excelente producto que incluso ayuda mucho a mejorar también ciertos aspectos de la microbiota, pero hay que tomarla con reservas. Hoy día no a todas las personas se les recomienda usar la metformina, o si se recomienda en ciertos ciclos, ¿no? Y hay que, como comentaba hace un momento, el tema de las herramientas, hay que ir usando otras herramientas que puedan ayudar a mejorar el cuadro del paciente. Yo, en este caso que me comentas, yo verificaría cómo están los niveles de insulina, y si insulina está normal, eh, revisaría por qué fue el diagnóstico de resistencia a la insulina. Probablemente trae una acantosis nigricans y bueno, habría que repetir, yo es lo que hago, habría que repetir el laboratorio, el estudio en otro laboratorio diferente, para en un momento dado confirmar ese diagnóstico, porque vamos, se puede tener muchos criterios. Acantosis nigricans no es exclusiva tampoco de la resistencia a la insulina, puede presentarse por otras razones. Eh, y pudiera a lo mejor tener otros factores, no sé, como ovario poliquístico, situaciones que pudieran hacer sospechar. No estoy seguro que sí tiene, pero pedimos estudios y no tiene. Bueno, repito estudios y vigilo, ¿no? Afirmar o aseverar que debe de tomar un medicamento de por vida, no, yo me enfocaría más a factores de riesgo. Creo que sería lo mejor. Ok. Y si no, bueno, pues que te echen una llamada y te consulten. Claro, con gusto. Nos dicen por acá, prebióticos, y Tandewi utiliza Sinobiotic porque contiene inulina, entre otras fibras. ¿Cómo ayuda este componente a la microbiota? Ya más o menos lo platicaste y a todo nuestro sistema. Eh, Los prebióticos, bueno, así los definimos como comida para bacterias, literalmente son fibras no absorbibles, y que cuando llegan a la parte terminal del ileón están siempre esas bacterias que las usan como alimento para producir todas estas sustancias positivas. Los diferentes prebióticos, yo lo veo así, es como
como los gustos de una familia por diferentes tipos de comida. O sea, hay quienes les gusta la comida italiana, quienes les gusta la japonesa, quienes les gusta la mexicana, eh, eh, las bacterias son iguales. O sea, hay prebióticos que son muy exclusivos para ciertas cepas bacterianas. Entonces, entre más variedad, a veces estamos muy encasillados en inulina y en FOS, en fructooligosacáridos, que es como lo más comercial o lo que encontramos más en el mercado. La realidad es que sí nos ayudan mucho para ciertos tipos de bacterias, las más estudiadas o las más conocidas, pero hay otro tipo de prebióticos, de fibras, que ayudan a alimentar a otras bacterias que a lo mejor no son tan afines a los fructooligosacáridos o a la inulina, ¿no? Uno de estos es el de la cáscara de psyllium o podría haber, no sé, almidones resistentes de papa, etcétera. Son una variedad importante. Digo, hay componentes, hay productos que ya tienen varios. El Synobiotic, en lo particular, es uno de los productos que más he llegado a usar en este entorno, porque finalmente a veces eh, llego a usar mucho también en ciertos casos algún simbiótico en donde ya viene algún probiótico, alguna cepa bacteriana o algunas cepas bacterianas, pero normalmente lo manejo durante un tiempo muy particular, muy específico y después me sigo ya de lleno con prebióticos. ¿Por qué? Porque el probiótico, por un lado, tratamos de manejar en cierta dosis para tratar de fomentar que llegue a donde queremos. Nadie nos lo garantiza porque no estamos haciendo un trasplante de microbiota como a veces se puede ver en los estudios que se hace trasplante. O sea, le quito microbiota a este y se la pongo acá y estoy seguro de que llegó a donde yo quería que estuviera y los resultados son maravillosos con los trasplantes de microbiota. Acá no, acá estoy teniendo fe en que llegue. El prebiótico no, el prebiótico sé que va a llegar a la parte porque no lo puede digerir la primera ni la segunda porción de mi intestino delgado. La van a digerir las bacterias que están hasta la parte terminada, hasta el ileón, ¿no? Entonces, creo que tiene un poco más de sentido en esta parte manejar con prebióticos y con variedad. Trabajar con un solo prebiótico, digo, si bien no soy fan de la comida japonesa, pero si es lo único que hay que comer, pues me la como y me la como medio mal, pero no es mi predilección. Las bacterias funcionan igual. Hay bacterias que les encantan ciertos productos y ayuda a que crezcan de una manera más equilibrada. Ok, entonces buscar fibras y alimento para las bacterias que sea más variado para que puedan tener una mayor cantidad de tipos de bacterias en su alimento. Ok. Justo. Y bueno, por ahí nos dicen, mi sobrina de 8 años tiene diabetes tipo C, ¿funcionaría de manera similar? Pues yo creo que casos específicos que te echen una llamada, doctor. Y con gusto. Em, que si podrías mencionar marcas que recomiendes para simbióticos y prebióticos. Ok. Lo que Prebióticos, definitivamente, Sinobiótica es una muy buena opción. Simbióticos, yo trabajo con Megabiotic. Megabiotic maneja diferentes tipos de grupos de bacterias. Hay uno que tiene 11 cepas bacterianas, que es el que con el que más trabajo. Hay otro que tiene 17 cepas bacterianas, pero siendo conscientes de que son productos que hay que tener cuidado a quienes se las manejamos. No se les puede manejar a personas que tengan un problema de inmunodeficiencia o que tengan por ahí algún problema a nivel de colon o de intestino delgado, específicamente Crohn o alguna colitis ulcerativa o algún proceso que pudiera en un momento complicarse si metemos, porque hay que recordar que son bacterias lo que estamos metiendo. Tener cuidado con eso. Fuera de eso, manejarlo por ciclos, manejar un ciclo de eso ayuda en pacientes que sí están muy mal y manejar siempre un mantenimiento de prebióticos. El prebiótico tiene que quedarse como el agua. O sea, garantizar, porque vamos, la alimentación siempre va a ser complicada, ¿no? A veces no vamos a tener una alimentación muy saludable. Entonces siempre, si ya sembré, tengo que alimentar, ahora tengo que regar y tengo que acondicionar. Ujú. también nos están preguntando que cuál sería la dosis de omega 3. Pues bueno, ahí también entran Por varios peso, factores, ¿no? Peso, condición, justo, etcétera, también que te echen una es llamada. correcto. Por ahí nos preguntan, omega 3 en su práctica, ¿cuál recomienda, doctor? Con los ojos cerrados, es importante mencionar.
llevo prácticamente alrededor de 15 años, más de 10 años trabajando con procesos inflamatorios, desde que me llamó mucho la atención el tema de estos pacientes que llegaron a presentar influenza H1N1 en el 2010 y que terminaron hospitalizados. Me empecé a meter mucho en el mundo de inflamación celular. Llevo ya varios años trabajando con algunos de estos productos. La realidad es que una frustración para mí era que yo leía artículos y veía resultados y yo trabajaba con algunos de los productos y decía, pero es que porque yo no veo lo mismo, ¿no? Hasta que empiezas a darte cuenta que son dos los elementos que influyen. Uno, la dosis. No es lo mismo manejar 600 miligramos de un producto que además, incluso ya puede ser que hasta oxidado esté porque viene en un envase transparente con las capsulitas color dorado, muy elegante, muy fino el producto, pero que no sirve para nada. No es lo mismo tomar un producto que por dosis no es adecuado, ¿sí? Estamos hablando de que a estos niveles ya tenemos que trabajar con dosis terapéuticas, no nutricionales. Una dosis nutricional promedio sería de 1.1 gramos en mujeres y 1.6 aproximadamente en hombres. Estamos hablando de superar esas dosis para tener una dosis terapéutica con omegas que nos dé pues por lo menos más de 2 gramos. Esa fue una de las situaciones y la otra la biodisponibilidad. Y eso cuesta trabajo a veces entenderlo, comprenderlo cuando no hay alguien que te lo explique, sino que hasta que lees y lees y lees y lees artículos. Y es omega 3 así como se oxida fuera de la célula, fuera del cuerpo, ¿sí? En el envase, también se oxida dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el asociar con un antioxidante, específicamente con un polifenol al omega 3, ayuda a mejorar esa biodisponibilidad y que realmente lo que estamos tomando es lo que está llegando a la célula. Digo, fuera o amén de los efectos que pudieran llegar a tener en temas ya no antiinflamatorios, sino antioxidantes, los polifenoles que contiene. Y respondiendo como fin de esto, Balance Oil para mí ha sido una herramienta muy, muy útil al trabajar con estos pacientes. Y nos dicen, bueno, es que hay como muchas consultas. Yo creo que ahorita, doctor Daniel, nos pasas tus teléfonos porque dice, bueno, mi hijo tiene diabetes tipo 1, se inyecta insulina, Lispro y Lantus. Nos gustaría que pudiera checarlo, da consulta en Ciudad de México. Sí, el doctor Daniel está acá en Ciudad de México. La doctora Patricia Soto de Cancún le da las gracias, dice que excelente explicación de un tema tan importante. Guadalupe Núñez dice, para la resistencia de insulina hay medicamentos para bajar la resistencia. Medicamentos, bueno, el que más usamos y ya tenemos años usando es la metformina. Ayuda, no es que sea el 100%, ayuda a mejorar el proceso, pero la realidad es que los cambios en hábitos, o sea, el reducir, por ejemplo, en el caso de la grasa corporal, si no reducimos grasa corporal, es como echar dinero a la fuente, ¿no? O sea, no va a servir de nada que tome omega, que tome metformina, que tome nada, si no disminuyo los factores predisponentes. Entonces, bajar de perder grasa corporal, tener una cantidad óptima de grasa corporal es esencial. Si no hago eso, lo demás que haga va a generar que yo tenga esta idea de no sirve para nada ese producto. Pues no sirve porque todo lo demás está descompuesto. Es como tener, y a mí me gusta hacer esta alusión, es como tener un Ferrari y quererlo correr en un camino de terracería. No va a funcionar. O sea, eso de que corre muy rápido, pues no va a funcionar. O sea, necesito que el terreno esté firme, que sea una pista para poder correr ese Ferrari. Entonces, que la metformina, que los GLP-1, que todo lo que llegue yo a tomar funcione de manera adecuada. Entonces, sí, medicamentos hay que ayudan. Incluso hablando de medicamentos esos, hablando de suplementos, pues tenemos esta idea de indirectamente el mejorar la microbiota, el trabajar con omegas para ayudar con el proceso inflamatorio que se está dando. Pero si yo no cuido la alimentación y no cuido los factores que están generando todo eso, la llave sigue abierta. Yo siempre también pongo este ejemplo. Es como estar en un bote de remos, ¿sí? Que tiene un agujero, ajá, y está haciendo agua. Y voy con el médico y me da mi metformina, me da mi GLP-1, que es una cubeta, un balde de agua.
Es lo único que me dan. Y entonces yo tengo el balde de agua y estoy sacando agua de ese bote de remos, Nunca. ¿sí? O sea, no se va a hundir, pero ¿sabes cuándo voy a solucionar el problema? Pues nunca. Tengo que tapar el agujero, tengo que quitar los factores de riesgo, tengo que bajar de peso, tengo que reducir en un momento dado mis niveles de grasa corporal, tengo que practicar ejercicio, tengo que mejorar esa función muscular, tengo que tener cuidado con mi microbiota y entonces eso me va a ayudar a que todo lo demás funcione y brille. Ujú. Así es, bueno, tenemos muchísimos comentarios. Nos dicen, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? Ahorita nos van a pasar los datos. Katia de Lourdes dice, yo no tengo diabetes, gracias a Dios, pero estoy en la raya y tengo familia diabética. ¿Qué me pueden recomendar? Bueno, pues toda la plática ha sido de recomendaciones. Les vamos a pasar la plática una vez ya nada más que hagamos un poquito de edición, pero les vamos a pasar la plática con mucho gusto porque sí tiene muchísimas recomendaciones el doctor Daniel. Y luego el doctor Edgar de Facio dice, muchas felicidades, doctor Daniel. Siempre es un placer escuchar a profesionales compartiendo su propia experiencia. Gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias. Alma Mezco, muchas gracias y felicidades por la excelente plática, muy buena información. Guadalupe Núñez mencionó qué marca se me fue por acá, denme un segundito. Eh, ¿Qué marca de Omega comentó que era el adecuado, si es que lo mencionó? Balance Oil. Alanzoil. Y sí, ya le contestaron por ahí también. Excelente conferencia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y Gracias. ahí están los datos, ya los puso en el chat el doctor Daniel, se los voy a mencionar. Su teléfono es WhatsApp 55, es aquí Ciudad de México, 55 20 83 19 39 y ahí están sus datos también por si los quieren bajar. Súper interesante, dice Verónica Mota de la plática, me gustaría recibirla para volverla a ver, felicidades y muchas gracias. Araceli Bonifaz dice, impresionante, pues muy contentos, Daniel, con esta plática, creo que la Qué gente bueno, qué gusto. con mucha información. La verdad es que nos encanta la manera en la que nuestros médicos pueden venir y explicarle estos temas de interés a las personas. Y bueno, es la primera, pero esperamos que sea la primera de muchas. Y por último, Un placer. a mí me gustaría, si les pudieras dar algún mensaje a las personas que hoy te ven y que tienen diabetes, algo que tú quisieras compartirles para cerrar. Sí, tener diabetes o que le hayan realizado el diagnóstico de diabetes no es el final del camino, es el inicio de un cambio que debe de existir definitivamente en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, que implica muchas cosas, cambiar muchas cosas, no solo de la persona en sí, sino también del núcleo familiar. Y hay mucho que hacer hoy 2025, son muchas las cosas con las que se puede trabajar. Y a mí sí me gustaría hacer hincapié en algo. Eh, Tenemos que invertir dinero, ¿sí? Y tenemos que invertir tiempo. Eso que no nos cabe la menor duda. Tenemos que invertir tiempo o en cuidar nuestra calidad de vida para prevenir problemas, llámese el desarrollo de una resistencia a la insulina o el desarrollo de una diabetes o el desarrollo de complicaciones en la diabetes ya existente. Tenemos que invertir tiempo y tenemos que invertir dinero. De nosotros depende en qué queramos invertir o en qué etapa queramos invertir. ¿Queremos invertir ese tiempo y ese dinero en cuidar nuestra salud o queremos invertir ese tiempo y ese dinero en cuidar nuestra enfermedad? Así es, Esa respuesta la tiene que responder cada persona. así es donde queremos poner nuestra energía y creo que es el mejor Es consejo. correcto, Pues justo. Daniel, no nos queda más que agradecerte tu tiempo, tu experiencia, tu buena disposición para con este público de esta comunidad que está creciendo cada semana más y más. Y pues despedirnos de todos ustedes, darles las gracias por haberse conectado y que sepan que todos los miércoles tenemos un tema de interés para todos ustedes, que se nos haga costumbre conectarnos para que sigamos aprendiendo y que estemos sobre todo cada vez mejor y mejor. Daniel, muchísimas gracias. Un Y placer a ti, Tania, por haberme invitado y gracias a todos por estar aquí.
Es un placer para nosotros tenerte, así es que, pues bueno, nos vemos muy, muy pronto. Que Dios los bendiga y que tengan excelente semana. Pasen un excelente día. Gracias. Hasta luego.